Cada vez son más los cristianos católicos que repiten una frase que repiten también personas que no tienen fe. Y esa frase es: la palabra tiene poder. Y dan a entender con eso, por ejemplo, que si yo estoy diciendo que por hacer determinada cosa me voy a enfermar o me va a pasar una calamidad, eso va a ocurrir efectivamente. Como si fuera verdad esa frase, que las palabras humanas tuvieran un poder para hacer cosas extraordinarias, cosas que pasan de lo normal, de lo común. Y en realidad la Iglesia Católica jamás ha enseñado algo así. Nunca en los documentos oficiales de la Iglesia Católica se encuentra algo así. Eso, lo que sí se ha enseñado es que la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de enseñarnos, tiene el poder de persuadirnos, tiene el poder de santificarnos, tiene el poder de convertirnos, tiene el poder de hacernos cada vez mejores hijos de Dios. El único que tiene poder en su palabra es pues Dios. La única excepción a esta regla es el aspecto psicológico de algunas frases. Si yo estoy repitiendo y repitiendo constantemente, por ejemplo, soy un padre de familia y le digo a mi hijo desde que nace: usted no sirve para nada, usted es un ser despreciable, y le repito eso y se lo repito y se lo repito, y mientras va creciendo el niño, él va aprendiendo eso, ese concepto, y eso lo hace pensar que él no es capaz y lo limita para ser una persona normal. Ese sería el único poder que podía tener la palabra, pero que tenga la capacidad de hacer esos milagros, de hacer que ocurran desgracias o que vengan circunstancias a la vida de otra persona o de uno mismo. Eso no es verdad. Eso solamente, ese poder lo tiene la palabra de Dios, tal y como lo expresé anteriormente. Como ese, hay muchos errores que se refieren a la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Por ejemplo, me viene a la cabeza en este momento eso de las ánimas del purgatorio. Hay personas que creen que algunas almas murieron y no pudieron ir a su destino final, que es el cielo o el infierno, o que están en el purgatorio y salieron de ahí, andan errantes por el mundo, tratando de solucionar problemas temporales de aquí en la tierra, que algunas personas piensan que deben solucionarse antes de que pueda esa persona que está en ese estado intermedio pasar a un descanso hasta que no se lo solucione el problema que tiene. Todos estos criterios y estos pensamientos provienen, desafortunadamente lo tengo que decir así, de la ignorancia de las personas que, por muy católicas que sean, que sean personas de misa diaria, de rosario diaria, de coronilla de la misericordia diaria, de visita al Santísimo diario, de liturgia de las horas diaria, a pesar de eso no se forman doctrinalmente, ejercen la espiritualidad, pero no se forman doctrinalmente en los conceptos que enseña la Iglesia Católica, que fue fundada por Jesucristo, entre otras razones, para mantener esa revelación universal que hizo Dios paulatinamente al pueblo de Dios. Por eso es que es muy importante que nosotros siempre tengamos presente que debemos formarnos doctrinalmente, haciendo un paralelo, un parangón entre la formación que hay aquí en la tierra. Nosotros, por ejemplo, pasamos primero 5 años de primaria, luego 6 años de bachillerato o de secundaria, como la llaman en otros países, y después pasamos a hacer la universidad. 5 años o 7 años dependiendo de la profesión que elijamos, o 4 años o 3 años. Si son profesiones intermedias será menor el tiempo que dedicaremos para prepararnos para ejercer una labor aquí en la tierra. Lo mismo pasa si nosotros queremos alcanzar el cielo. No solamente debemos vivir una vida interior, una vida espiritual con la oración, los sacramentos, etcétera, sino tenemos que formarnos doctrinalmente, saber qué es verdad y qué no es verdad.
que debemos saber para salvarnos. Y eso es lo que se llama la revelación universal. Haciendo ese parangón, ese paralelo, podríamos decir que debemos asumir que la primaria en la fe, en el conocimiento de nuestra doctrina, consiste en estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, la Biblia y el Código de Derecho Canónico. Esos fueron los 3 libros que San Juan Pablo II nos recomendó que estudiáramos y meditáramos. Unos años antes de morir dijo, evidentemente, que esos eran los 3 libros de cabecera de un cristiano católico. Entonces es bueno que todos los estudiemos. Primero, 1865 puntos que tiene el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia Católica, que son como el resumen de la palabra de Dios. Tanto lo que está en la Biblia como en la tradición apostólica está resumido en el catecismo adaptado a nuestros días. Entonces es importante que lo leamos, lo meditemos, lo estudiemos y ojalá lo aprendamos. Porque ese es el compendio de toda la doctrina de la Iglesia Católica. Una vez estudiado eso, podemos empezar a estudiar los 73 libros de la Biblia, que es parte de la palabra de Dios. La otra parte es la tradición de la Iglesia, la tradición apostólica. Y hay que estudiar Biblias católicas. Ojalá pudiéramos conseguir la Biblia, que todavía sigue siendo la elegida por la Iglesia Católica para ser citada en sus documentos oficiales, que es la Biblia Vulgata, la traducción que hizo San Jerónimo de la Biblia, que estaba escrita parte en griego, parte en hebreo, parte en arameo, y que se tradujo al latín. Él la tradujo al latín, que se llama la Biblia Vulgata. Si no tenemos acceso a ella, porque es difícil de conseguir, podemos utilizar, por ejemplo, una Biblia bien estudiada, que es la Biblia de Jerusalén. Pero no nos vayamos a buscar Biblias recortadas, por ejemplo, con las que usan nuestros cristianos, hermanos cristianos evangélicos o cristianos a secas, que son los que salieron del protestantismo. Ellos quitaron 6 libros de la Biblia y algunas las modificaron. Por ejemplo, en la carta de Santiago, en vez de decir obras, ponen hechos. Esas son Biblias que no son el original de la palabra de Dios. Después de que estudiemos eso, ya la vamos a entender mucho más fácilmente, la Biblia, si hemos estudiado primero el catecismo. Pero después de que entendemos eso, los 73 libros de la Biblia, bien estudiados, con las citas que vienen abajo, en esas 2 Biblias que cité, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén y la Vulgata, vienen unas notas al pie que explican muy bien todo eso y que nos ayudan a entenderlas mucho mejor. Pasaremos a ver cómo funciona la Iglesia, especialmente desde el punto de vista jurídico, organizacional también, que es el Código de Derecho Canónico. Ahí creo que son 1775 códices, no recuerdo bien el número, si estoy equivocado me excusan, y eso nos ayuda a entender cómo funciona la Iglesia. Pero eso es apenas la primaria. Después viene el bachillerato, la secundaria. Hay que estudiar los documentos oficiales de la Iglesia. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II es importante porque es el último de los concilios y es el que nos rige en la actualidad. Las cartas y encíclicas de los papas, los documentos emanados de las reuniones oficiales de la Iglesia, como son las asambleas episcopales, los sínodos, etc. También hay que estudiar la liturgia y por último la patrística, que es lo que enseñan los padres de la Iglesia. Y así ya habremos terminado el bachillerato. Después de terminado el bachillerato hay que pasar a la universidad para poder ejercer cualquier profesión. Un arquitecto no puede hacer bien los planos de una casa, un ingeniero no puede sustentar un buen edificio con un estudio de los suelos y con estudio de cuántas vigas y qué tamaño tienen que tener las vigas, etc. Un odontólogo no puede sacar una muela hasta que no haya hecho universidad. Y un cristiano no se puede hacer santo si no es
si no ha pasado, aunque sea esos estudios, digamos, universitarios, que hay que estudiar la teología mística o teología espiritual, hay que estudiar la doctrina de los doctores de la iglesia, hay que estudiar las vidas y lo que nos escribieron los santos canonizados. Y porque si los santos están canonizados, todo lo que ellos enseñaron y escribieron nos sirve a nosotros para llegar a la santidad. Entonces, huyamos de esa ignorancia en la fe, estudiando también, gastémonos, digamos, 10 minutos diarios o un par de horas los fines de semana. Eso nos va a ayudar a avanzar mucho en la doctrina de la fe y así no se nos meten esos mitos falsos que tienen tantos católicos de buena voluntad, pero que no les han dicho que es necesario estudiar la fe para poderla vivir, para poder tener una vivencia verdadera espiritual y doctrinal que nos lleve a conseguir el cielo. Así que pues no solamente hay que tener espiritualidad, sino también hay que tener doctrina. Y la doctrina se sustenta en estos libros, todo lo que acabé de decir, es lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, la Biblia, y en la doctrina de la Iglesia, que es la tradición apostólica, la tradición de la Iglesia. Qué bueno sería que así saliéramos de tantos errores doctrinales en que nos metemos precisamente por no saber de todos estos temas.